Bueno, buenos días para todos. Vamos a iniciar con una conferencia sobre defecto óseo glenoideo y prótesis reversa. Y lo primero que tenemos que pensar es cuando tenemos frente a nosotros una radiografía como esta, lo primero que uno tiene es un susto gigante si se va a enfrentar a una revisión. Y lo segundo que uno piensa es si somos ignorantes cuando uno ve estas radiografías. Y es que definitivamente hay que tener en cuenta que tanto la prótesis primaria como la prótesis en revisión tienen una alteración en la cinemática clara que tenemos que tener presente al tratar de efectos glenoideos. Cuando uno busca las tres clasificaciones típicas para mirar los defectos glenoideos, acuérdense por favor como mensaje número uno en la clasificación de Balch que cuando estamos frente a efectos que tienen un compromiso de subluxación y de la pared posterior o anterior, podemos tener un problema con nuestra revisión. Segundo, cuando miramos la clasificación de Antuna, son estas las últimas, los defectos combinados que nuevamente tienen una alteración de la pared en la cual tenemos retos para hacer nuestra cirugía. Y esta, la clasificación de Favar, enfocándonos específicamente en la clasificación E3, nos da un reto importante porque tenemos que buscar la entrada en la glenoides nativa para hacer nuestro poste central y es importante decir que se necesita máximo o se debe colocar máximo un injerto de 1 centímetro de grosor. También es importante nombrar que estos defectos periféricos severos son raros y en toda la serie de revisiones de Mark Frankel solo hubo un caso de defecto severo combinado y este fue en un paciente en el cual se le hizo un retiro de una metaglena metálica, la cual ya no vemos con frecuencia por fortuna en nuestros medios. Es importante tener varios escenarios. El primero es cuando uno tiene una cabeza que está centrada y tiene un defecto que es contenido. Fíjese ustedes cómo acá tenemos un retiro de una glenoides después de un reemplazo primario, cómo queda un tornillo, un PEC central, y cuando este se retira queda un defecto contenido. Al tener este defecto contenido, es muchísimo más fácil utilizar chips de hueso para rellenar el defecto. Fíjense ustedes cómo cuando tenemos este relleno, podemos colocar y hacer la colocación de la prótesis en posición. Una muy buena opción para esto es utilizar una tensión de tejidos blandos con una copa lateralizada para ayudar a el balance de la articulación. Este es un ejemplo de un defecto contenido en un paciente con artritis reumatoidea, el cual se puede mejorar con injertos. ¿Qué pasa cuando el defecto está contenido y queremos hacer una lateralización? Podemos utilizar la misma cabeza, si este paciente tiene cabeza, para, como se ve en la foto, utilizar un injerto y utilizar un poste central, y esta es la técnica conocida como la bio-RCA de Pascal Boileau, que funciona muy bien en estos defectos que tienen un poste central. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una cabeza que no está centrada y que el defecto no está contenido como en las B2 y en la C? Tenemos dos grandes opciones en este momento en la literatura. El primero es colocar un injerto de la cabeza y colocar un injerto de cresta ilíaca. Pero si el paciente no tiene la cabeza presente, una buena técnica es ir y tomar un injerto que se toma de la cresta ilíaca del paciente para posteriormente hacer la colocación de la metaglena en la cresta ilíaca y ahí realizar el corte. Una vez se realiza el corte y ya tenemos el injerto, podemos ir a colocar la metaglena definitiva. La segunda opción es hacer una colocación de acuerdo al defecto en aquellas prótesis que tienen un tornillo integrado a la metaglena. ¿Eso qué quiere decir? Miren ustedes que si uno no tiene defecto ni anterior ni posterior, puede poner su PEC central o su tornillo central
en la posición anatómica normal. Pero si tenemos un defecto contenido que sea posterior o un defecto contenido que sea anterior, podemos utilizar este centro alternativa que describió Mark Frankel, en el cual, si ustedes ven la gráfica, lo que estamos realizando es cambiar la colocación por un punto de entrada más inferior y anterior que tome toda esa línea espinal para tener un muy buen hueso y poder poner la colocación del tornillo central. Y entonces miren lo que pasa. Uno, si tiene un defecto posterior, lo rellena de injertos y pone esa glenosfera anteversa, y si tiene un defecto anterior, también la pone en la misma línea y llena de chips la parte anterior. Que es importante acá en tener en cuenta, y es que fíjense ustedes que si uno tiene menos del 80% de contacto, es importante y se puede colocar un injerto. Este es el caso en un defecto que comprometía la estabilidad y se hace necesario colocar un injerto, el cual se puede tomar en este caso que tenía cabeza la paciente de la cabeza humeral, para posteriormente, como ustedes ven acá en la foto, tener un apoyo en la parte superior que no tenía soporte la metaglena y hacer una fijación de ese injerto con los tornillos bloqueados a la placa. Es importante que cuando uno utiliza chips de hueso para llenar el defecto, sea posterior o sea anterior, se debe utilizar una esfera que sea más grande para proteger los injertos. Miren ustedes este ejemplo de un defecto contenido en el cual se puede poner la esfera lateralizada con el tornillo en su punto normal. Y miren ustedes un ejemplo de cómo tenemos un defecto glenoideo anterior que se ve en los estudios radiográficos, y cómo podemos en este paciente, que si ustedes miran el punto de entrada en la parte central de la glena, tiene un defecto de por lo menos el 40% en la región anterior, el cual se coloca el tornillo central en la línea espinal accesoria y se rellena de injertos en la porción anterior. Y también tenemos el hallazgo entonces de una glenosfera que queda con anteversión en la radiografía. Podemos tener el escenario también, como les comenté, de un defecto óseo posterior. Ustedes lo ven no solo en la radiografía, sino lo ven en la reconstrucción en 3D. Vamos a utilizar un poste central de tornillo en la línea espinal accesoria con injertos en la parte posterior. Fíjense ustedes cómo se ve en la foto un defecto posterior muy marcado, el cual se maneja con injertos en la región posterior después de colocar la glenoides anteversa por la línea accesoria espinal. Para finalizar, entonces, es importante identificar este defecto óseo. Se debe evaluar con los diferentes métodos diagnósticos. Hay que decir cuál de los métodos de los cuales acabamos de ver es el que funciona, y uno tiene que decidir si necesita o no un injerto adicional. Quiero darle las gracias a Byron, a todo el comité organizador. Fue un gusto gigante encontrarnos en persona y volver a tener la interacción que tanto nos gusta para aprender uno de los otros. Espero que tengan un retorno seguro y muchísimas gracias.